Estamos en el verso 5 del capítulo 9 del libro de los Hechos y dice de la siguiente manera: Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra. Gracias porque tu palabra es vida. Sigue bendiciéndonos a través de tu palabra. Que al escucharla y predicarla demos gloria a tu nombre. Que tu nombre sea engrandecido. Nosotros seamos edificados de acuerdo a la necesidad de cada uno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Tomen su silla, hermanos. Tengo un título y un segundo título o subtítulo. El primer título dice: la conversión de Saulo el perseguidor. El segundo título dice: cuando Dios llama a alguien a su servicio, primero lo transforma. Cuando Dios llama a alguien a su servicio, primero lo transforma. Cuando leemos, hermanos, la historia de Pablo, Saulo o Paulo, como sea, todo depende en qué idioma lo digamos, en hebreo, griego o castellano, corresponde a la misma persona. Cuando vemos su conversión, su historia de conversión, nos damos cuenta que Dios puede transformar al más vil pecador y hacerlo un siervo suyo. Dios puede transformar al más vil pecador y hacerlo su siervo. Eso solamente lo hace el poder del Evangelio de Cristo Jesús. Ahora, es menester, siendo que la historia, cuando la leemos completa, quizás toquemos algo otros versos, veamos que Pablo va camino a Damasco. Se han compuesto poesías, sermones, cantos de ese gran acontecimiento. Camino a Damasco le sucede algo extraordinario, algo espectacular, algo grande, algo poderoso, que está bien marcado en las páginas de la Biblia. Esto sucede aproximadamente en el año 33 después de Cristo. Allí camino a Damasco, en la parte norte oriental de la tierra de Palestina. Cuando Pablo recibió la oración del siervo de Dios, él comprendió que Dios lo había escogido. Comprendió que Dios lo había escogido como apóstol a los gentiles. Y cuando comprendió aquello, el gran apóstol San Pablo orientó toda su vida a esa causa. Escuche bien. Él comprendió a cabalidad su llamamiento, y la mejor evidencia de que él había comprendido es que su vida fue orientada a esa causa. Empezó a encaminarse por esos caminos. Recorrió todo Palestina, o la tierra prometida, o la tierra de Israel. Recorrió Siria, Asia Menor, Europa, las regiones que hoy ocupa Yugoslavia. Y la Biblia no dice, pero sí la tradición dice, que Pablo llegó hasta España predicando el Evangelio de Cristo, diciendo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Olvido lo que queda atrás, me proyecto a lo que tengo por delante para ver si logro alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado por Cristo Jesús. Además de misionero, el apóstol San Pablo, es un poquito de información nada más, fue un gran pensador.
Pablo nos dejó como herencia documentos donde se explica la fe cristiana y la conducta que debe tener un verdadero creyente. Nos dejó una gran herencia. Era un judío de la tribu de Benjamín, judío de sangre, de nacionalidad romana, porque nació en la provincia de Tarso de Cilicia. Era un romano, pero era un judío. Pertenecía a uno de los grupos religiosos de Israel más conocidos de la época. Entre los conocidos, los fariseos. Estaban también los saduceos, los esenios, los celotas y otros grupos bien reconocidos, pero a los fariseos perteneció el apóstol San Pablo, dedicado al estudio. Y en una de las mejores universidades de Jerusalén, a los pies del gran maestro Gamaliel, se educó el apóstol Pablo. Fariseo, hijo de fariseo. Inclinó su vida a lo que había recibido. Pablo fue grande. Cuando habla de los pecadores, dice: en la fila de los pecadores, yo soy el primero. En mi cuerpo llevo las marcas de Jesús, porque me hizo su siervo, sin yo merecerlo, porque no merecía, porque fui malo, pero Él me llamó a ser su apóstol. Dios transforma la vida, mis amados hermanos, y cuando la transforma, nos hace sus siervos. No importa el charco donde estemos, el fango, el lodo, no importa lo que pueda estar a nuestro alrededor, las circunstancias, el poder del Evangelio de Cristo es suficiente para levantarnos de allí y hacer de nosotros un instrumento poderoso en las manos de Dios. Cuando todos nos tilden y dicen que somos inútiles y la gente trate de decir lo que somos, Dios dice otra cosa. Qué bueno tener un Dios así, mis amados hermanos. Nosotros éramos malos, malos por naturaleza y malos por nuestros propios hechos. Pero el poder del Evangelio nos alcanzó y estamos aquí en esta mañana, de toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo y toda nación, alabando al Señor y dándole culto, porque Él ha hecho en nosotros una obra maravillosa. Se dedicó desde joven, porque dice la Biblia que cuando mataron al primer diácono de la iglesia, lo asesinaron vilmente. La ropa de aquel diácono la pusieron a los pies de un joven, de Saulo. Desde joven se dedicó a defender a su nación, a defender el judaísmo, a defender su religión, porque consideró que el cristianismo era una amenaza a su nación. Y era un hombre apasionado en su vida. Y el Señor lo salvó. Teniendo ya un poco de información acerca de Saulo, va persiguiendo a los cristianos. Vámonos al texto, por favor, al capítulo 9 del libro de los Hechos, verso 1 y verso 2. Quiero que consideremos. Saulo, así lo llama aquí el capítulo 9, verso 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Las sinagogas eran grupos, eran lugares, mejor dicho, de reunión, donde se conservaba la fe judía, se estudiaba la Biblia, se cantaba, se oraba en los días de reposo. Esas eran las sinagogas. Siendo que todos no podían asistir al templo y había judíos dispersos por todo el imperio romano, estaban las sinagogas que le sostenían la fe al pueblo judío. Pero en esas sinagogas llegaban los predicadores del Evangelio y Saulo va a buscarlos. Su vida en el judaísmo antes de conocer al Señor fue intensa. Intensa.
intensa, sirvió al judaísmo, creyendo servir a Dios con intensidad y apasionadamente. Qué bueno es cuando las cosas se hacen con intensidad y con pasión. Con intensidad y con pasión. Esa fue su vida. Su conversión cerca de Damasco fue dramática. Dramática. Me atrevo a decir que no hay un testimonio con una conversión tan dramática, tan extraordinaria como la del apóstol San Pablo. Una conversión poderosa, una visión poderosa de Dios, intensa, apasionada. Y luego su vida como cristiano fue una vida de entrega. Entrega absoluta, completa. El hombre conoce al Señor porque Dios se le revela y se inclina a esa experiencia. Nadie le pudo arrancar de la vida lo que aquel día conoció. Ni las cárceles, ni el hambre, ni el dinero, ni los lugares prominentes, las persecuciones, los tumultos, los azotes, las blasfemias, los desprecios, las malas lenguas. Nadie, él dice, no hay cosa creada que pueda separar a un creyente del amor de Cristo Jesús. Esa es su herencia. No hay cosa creada ni en el cielo ni en la tierra que pueda separar a una persona que ha sido transformada por el poder del Evangelio. Es una maravilla, mis amados hermanos. Yo siento como que una vitamina entra en mi cuerpo y levanta mi cuerpo y levanta mi vida. ¿Verdad que sí? El Señor nos trajo en esta mañana para fortalecernos, para alumbrarnos, para guiarnos, para darnos dirección, para darnos ánimo, para levantarnos, porque vamos peregrinando en este camino. Es sorprendido por un suceso milagroso. Vamos al verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Quiero decirles que esto sucedió como a mediodía. Este texto no lo dice aquí, pero sí otros. Esto sucedió como a mediodía. Lo dice la Biblia en otras partes. ¿Cómo? A mediodía, los trabajadores del campo, de la agricultura, se detienen porque el sol está en toda su fuerza. A mediodía hay que buscar la sombra. A mediodía las bestias del campo que están pastando buscan las sombras de los árboles y las aguas porque el sol está en toda su fuerza. A mediodía no se puede ver al cielo porque el sol brilla con todo su poder. Me parece que la luz que ilumina al apóstol San Pablo y a los que le acompañan es más refulgente que la luz del mismo sol. A mediodía el sol se queda opaco frente a aquella gloriosa manifestación. Ese es nuestro Dios, mis amados hermanos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Cayó a tierra. El que lleva todo el poder, porque lleva en su mano el poder que le concede la máxima autoridad judía. Nadie podía resistirse frente a aquellos documentos que Saulo de Tarso lleva en su mano. Pero aquel poderoso cae a tierra. Aleluya. Y no solo eso, escuchó una voz que dijo su nombre. ¡Qué maravilla! Escuchó una voz que dijo su nombre.
Con todo respeto y con todo cuidado, pero debo decirlo, me quedo asombrado cuando hay personas que ven ángeles hasta en las cafeterías y siguen como Juan por su casa. Y ahora mismo vi un ángel en aquella esquina. No conozco experiencia bíblica así, sin caer, temblando. Dice, el Señor me habló ahora que iba en el carro, escuché su voz audible. Y no sentiste que soltabas el volante. Y no sentiste que los pies se te desprendieron de los pedales y empezó todo tu cuerpo a temblar y tuviste que detenerte a llorar y a temblar. No, dice, seguí tranquilo porque el Señor a mí así me habla. Qué suave, ¿verdad? Me dejan tantas dudas esas experiencias. Tantas dudas. Se han vuelto tan baratas, tan de mercado. Porque Juan el apóstol dijo, cuando yo estaba en la isla de Patmos, vi un hombre, su cabellera era blanca, sus ojos eran como llama de fuego, traía un cinturón aquí en su muslo, sus pies eran como bronce que está bien pulido, su voz era como estruendo de muchas aguas y yo caí muerto a sus pies. Cuando Dios aparece en ocasiones así, tiene propósitos especiales. Y se evidencian. Están. Dios no viene, como dirían en inglés, a dar el show, a dar el espectáculo. No, tiene propósitos especiales. Qué serio es nuestro Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Vámonos, por favor, al verso 4. El Señor entonces se le revela a Saulo. Pero antes de entrar al verso 4, debo recordar que esto sucede cerca de Damasco. Damasco es una de las ciudades más antiguas del mundo que sigue siendo habitadas hoy. Damasco. La mayoría de ciudades han desaparecido. Damasco en Siria sigue siendo una de las ciudades junto a Jericó que están todavía habitadas desde hace miles de años. Muy bien, verso 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Muy bien. Algunos dicen que Saulo iba montado en alguna bestia. Caballo, camello, algún otro tipo de bestia. Otros dicen que iba a pie. Yo personalmente creo que iba montado en alguna bestia. El hombre cae, es derribado. Le rodea una luz y escucha una voz poderosa. Hermanos, el que se enaltece es humillado. El Señor tiene que acabar con el orgullo humano para poder llamar a una persona a su siervo. Tiene que acabar con el orgullo humano. Tiene que acabarlo. Porque el Señor no comparte su gloria con nadie. El Señor no comparte el aplauso con nadie. El aplauso es del Señor. La alabanza es del Señor. La predicación es del Señor. Aparte son las plataformas donde se exhiben aquellos que buscan su gloria. Eso es aparte. Esta es la habitación del Dios viviente. Todos los que estamos aquí como iglesia local, y claro, entiendo que hay una iglesia universal que también es llamada iglesia y es la iglesia de Cristo, pero como iglesia local somos la habitación del Dios viviente. Todos nosotros, aparte de que individualmente somos la morada del Dios viviente, como individuos, como congregación somos la morada del Dios viviente. Y toda la gloria es del Señor. Y el Señor derriba todo orgullo. Aquí viene un hombre que nadie le puede hacer frente, pero el Señor lo derriba.
porque el que se enaltece será humillado. Todo su mundo de poder fue reducido a nada. A nada. Aquel hombre está en el suelo, aquel hombre está en tierra, aquel hombre está impotente, aquel hombre está despojado de su poder. Solo puede hacer el Señor. Eso solo lo puede hacer el Señor. Lo derriba. Versos 5 y 6. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: soy Jesús, y yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Estaba yo buscando esta palabra coces y encontré que es en plural. Coces es un plural. El singular es cos. Cos. Y buscando el significado de cos, encontré que cos es una patada de bestia hacia atrás. Papá siempre nos decía: cuando vayan a montar el caballo, no se le pongan en la parte de atrás. No le toquen el rabo al caballo, porque una patada de esa bestia lo eleva a usted sobre varios cercos. Cuando la vaca, que no le gusta el ordeño, hay que ordeñarla, hay que sacarle la leche, hay que tener cuidado con la patada de esa bestia, porque patea hacia atrás fuerte. Dice: no des patada de bestia contra el aguijón. Aguijón es algo puntiagudo. Algo puntiagudo. Como un cuchillo, como un picayelo. Dice: Saulo, estás luchando contra un picayelo. En otras palabras, tome usted el puño y dele puñetazos a un picayelo, a ver quién se vence primero. Tome un cuchillo de punta y dele patada al cuchillo. Le pasa el zapato, se rompe la pierna. Dice: Saulo, conmigo tú no puedes. No puedes. Yo me he revelado a tu vida y no puedes. ¿Verdad que el Señor nos amarró? ¿Cuántos están aquí amarrados? Luego voy a explicar. ¿Se sienten amarrados ustedes aquí en esta mañana? Así es. Nos amarró con lazos de amor. Nos amarró con cadenas de amor. Y nos gusta estar así amarrados. Nosotros no escuchamos al pajarito ese que le dijo un día al pez: pero lo que tú te pierdes, le dijo, tú eres un pobre pez metido en esa corriente. No conoce lo que hay detrás de la colina cuando yo me elevo. Y el pez le respondió: yo no quiero saber lo que hay detrás de la colina, porque al sacar mi cabeza del agua empiezo a morir. Yo no quiero saber lo que hay ahí atrás de la colina, porque al irme de aquí empiezo a morir. Mi vida es del Señor y su vida es del Señor, porque Él lo ha amarrado con lazos de amor y no queremos nada, porque es nuestra vida el Señor. La gente nos dice: lo que te pierdes, vieras ese mundo. Y nosotros decimos: es que me muero. Yo me muero allí. Vuela tú, está bien, vuela todo lo que quieras, revolotea, da piruetas en el aire, pero yo no puedo. El día que yo deje a mi Señor, me muero. Ese día mi vida se derrumba. No tiene sentido mi vida. No vas a poder, dice. No vas a poder. No luches, porque te tengo en mi mano. Saulo de Tarso, te tengo en mi mano. Te despojé de todo. Hoy está levantando su vista al cielo. Dice: Señor, ¿quién eres? Él no sabía decir eso. Humillado. Usted no sabía decir: papá lindo, te amo. Cristo, mi amor, mi vida. Usted no podía decir eso.
No podía. Usted podía cantar canciones mundanas, cantarle a la patria, sacar los puños porque era todo un valiente. Eso podía usted decir conmigo, nadie. Quizás hasta llevaba un puñal en el calcetín, en la media, en el cinturón, aquí un revólver. Usted era todo un hombre, pero no podía alabar a Dios. No podía, porque lo tenía amarrado otro señor. Las cadenas del diablo lo amarraban y usted acariciaba esas ataduras. Las acariciaba y se sentía orgulloso de estar allí. Pero hoy Cristo se nos ha aparecido. Y cada persona evangélica cristiana se puede parar frente a este micrófono, aunque sea temblando, diciendo que Cristo le amó y que hoy se siente feliz de ser evangélico. Cada uno que ha conocido al Señor lo puede hacer. El Señor se le identifica a Saulo, a Pablo. Se le identifica. Cuando Dios llamó a Moisés, se le identificó. Hay que conocer al Señor para permanecer. Hay que conocerle para poder permanecer. Hay que estar apasionado con el Señor para poder permanecer. Hay que estar en una relación de intensidad con el Señor para poder permanecer. Para permanecer 10 años alabándole, orando, cantando. La gente nos dice, ¿todavía sos evangélico? Como si esto fuera una factoría. Como si esto fuera una moda. Todavía vas a la iglesia. Usted dice, pero qué pregunta me haces. Pero qué pregunta. Esto cada día se pone más bueno, decimos en lenguaje común. Cada día se pone mejor. Más evangélico que nunca. Rico ser evangélico. ¿Verdad que a ustedes les pasa como el pez, hermano? ¿O no? Se me hace que quieren volar encima de la colina, ¿verdad? ¿Verdad que nos pasa como el pez? No podemos vivir sin esta agua bendita de la palabra de Dios. Solo aquí podemos navegar libremente. Aquí está nuestra vida. Cuando el Señor se manifiesta a los que llama, no les deja dudas de quién es. Aquí no hay duda. Yo sé quién se me apareció. Yo sé quién se me apareció. Usted sabe quién se le apareció. No le dejó dudas. ¿Verdad que no? Usted sabe quién se le apareció. Cuando Moisés está frente a aquel arbusto que no se consume con el fuego, la lógica dice que todo lo que el fuego toma debe consumirlo, pero aquel árbol no se termina de arder y Moisés empieza a acercarse en el desierto cuidando las ovejas de su suegro, con su vida derrumbada, con sus sueños caídos, lejos del país donde estudió y donde creció. Moisés pudo haber llegado a ser un gran faraón en Egipto, ocupar un puesto importante en la política, ocupó los mejores carros de Egipto, ocupó la mejor ropa de Egipto, la mejor educación de Egipto, los mejores honores de Egipto. Moisés era un hebreo que pensó que Dios lo había llamado para libertar a su pueblo y mató a un egipcio. Hoy está lejos de su pueblo hebreo, solo en un desierto viendo unos animales cuando Dios le habla. Y le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Y empezó Dios a sacar las identificaciones. Este soy. Cuando el Señor nos llamó, le entendimos bien quién era. Y aquí se le identifica. Porque el Señor va a ser de Pablo un instrumento poderoso. Aleluya. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué
me persigues? Soy Jesús. ¿Por qué me persigues? Es a mí a quien persigues. ¿Por qué? Más adelante, con un entendimiento bien amplio, ¿sabe qué dijo ese hombre que hoy está en tierra? Dijo, porque somos hueso de su hueso y carne de su carne. ¿Oh, sí? Sí. Miembros de sus huesos y de su carne. Ese hombre dijo, somos el cuerpo de Cristo. Estamos unidos a Cristo. Cristo está unido a usted. Y usted está unido a Cristo. Pablo dijo, él mismo, crucificado estoy con el Hijo de Dios. Y resucité con él. Por eso es que al pecado y al diablo yo no le debo nada. Nada. Porque cuando Cristo murió por el pecado, yo estaba muriendo en aquel madero. Porque Él tomó mi pecado. El profeta dijo, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cuando Él resucitó, yo resucité de la tumba con Él. Estoy unido a Cristo. Unido a Cristo. Por eso las palabras, ¿por qué me persigues? La luz que vio, la caída y la voz lo dejó tembloroso y temeroso. Toda experiencia en Dios debe causar efectos emocionales y espirituales. Debe causarlo. Deben haber cambios. Tiene efectos profundos en la vida. Dios no viene en vano, viene con propósitos claros. Y aquel hombre queda allí. Y todo lo que no suceda así es cuestionable, es dudoso. Seguimos en el texto, por favor. Versos 7 y 8. Antes de eso leemos el 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ese es Dios, mis amados hermanos. Cuando Dios habla, habla claro. No nos dejemos llevar por el juego que por ahí. No dije fuego, dije juego. Aunque también es un fuego, pero un fuego extraño. Ese juego por ahí. El Señor me está revelando que alguien aquí anda arrastrando la pierna. Hermano, aquí media congregación andamos arrastrando la pierna. Y si no la pierna, las piernas. Porque los años no pasan en vano. Señor me revela en esta noche que alguien tiene un profundo dolor de cabeza. Estoy seguro que entre este gentío aquí, a alguien ya casi se le arranca la cabeza. Señor no adivina. Manda $1,000 y hacemos una oración por ti especial. Por favor, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Esa gente que anda tumbando gente por allí, apretando esto de acá. ¿Quién no se va a caer cuando le apretan aquí duro y lo empiezan a dejar mareado? Usted dice, este hombre lo que quiere es que me caiga, mejor me caigo antes que me arranquen los sentidos. Y si hay alguien atrás esperándolo, tiene suerte, si no se suena la cabeza. Es que es un juego, se ha convertido todo esto. Un juego. Y el juego en un fuego extraño. Y debemos tener los ojos bien abiertos. Versos 7 y 8. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Lo metieron en Damasco. El Señor puso a Saulo en las manos de la iglesia de Damasco. Ese es el orden.
Ese es el orden. Era todo un catedrático. Era un hombre reconocido y conocedor de la Escritura y de las tradiciones de su pueblo. Pero Dios viene y le dice: ven para acá, que te voy a poner en las manos de la iglesia. El valor de la iglesia. Aquí puede usted entrar todo arruinado, maltratado, atropellado, arrugado por el diablo, pero el Señor lo pone en las manos de la iglesia. Y la iglesia es un instrumento de reconciliación, de restauración. Y aquí la iglesia, Dios a través de la iglesia le da un nombre. Eso hizo con nosotros. Así que no somos cristianos solitarios por allí, sino a la iglesia. Lo puso en las manos de la iglesia de Damasco. Orarían por él, recibiría el Espíritu Santo y le explicaría a la iglesia los planes de Dios para su vida. Así que no viene como un campeón. Quiero contarles que yo soy Saulo de Tarso, el gran perseguidor. Háganse a un lado todos, que ahora yo tengo aquí mucho que hacer. Para algo me llamó el Señor. No. Puso en las manos de la iglesia. Orarían por él y la iglesia le indicaría lo que tenía que hacer. A recibir instrucciones. Esa es la disciplina de un buen discípulo. Iba a decir algo más, pero ustedes lo adivinan. En lenguaje común, porque no somos adivinos, pero es un lenguaje popular. El que hacía lo que quería, el que no necesitaba de nadie, ahora necesita asistencia de otras personas para agradar a Dios. Aquí somos dependientes, somos un cuerpo. Así como los miembros de nuestro cuerpo dependen los unos de los otros, nosotros dependemos de los demás para agradar a Dios. Nuestro servicio a Dios se desarrolla en medio del caminar de la iglesia, en medio del orden de la iglesia, porque es edificante. Eso es bíblico. Allí se desarrolla nuestro servicio. Nadie es autosuficiente e independiente. Necesitamos a los hermanos en la fe. De acuerdo al texto, los que iban con él quedaron atónitos, pero no vieron a nadie. Otros versos en el mismo libro de los Hechos dice que los que iban con él vieron la luz, pero no entendieron la voz. No entendieron la voz, no pudieron discernir. Otro texto dice que todos cayeron a tierra. ¿Se contradice la Biblia? No, está complementando, dando toda la información. La conclusión es: todos cayeron a tierra. Todos vieron la luz y oyeron la voz, pero no entendieron lo que la voz decía y no vieron a nadie. Vamos al verso 9. Entonces Saulo se levantó de tierra. Verso 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Que quede claro, esto sucede a mediodía. El sol se opaca porque la luz de Dios es mucho más brillante. Es una experiencia maravillosa. Sobrepasa la fuerza del sol. Él no queda ciego por la luz que se apareció, porque de otra manera todos los que iban con él hubieran quedado ciegos. Él queda ciego porque el Señor lo reprendió y lo azotó. Porque el que se crea grande, Dios saca la correa, el cincho, y le da 2 hinchazos, 2 correazos, 2 azotes en su lugar. Y el Señor lo humilla. Alabado su nombre para siempre. Era una reprensión de Dios. Escucha estos detalles. Lo llevaron de la mano. Caramba, hermano. Usted me permite, hermano, por la confianza que tenemos, quédese ahí sentado, yo lo voy a ir a llevar de la mano a usted. Mire esto. Es un hombre fuerte, unos años mayor que yo,
Pero va a ver cómo lo voy a llevar de la mano. Cuando a usted lo llevan de la mano, así se lleva a un niño impotente, usted perdió toda potencia. A veces alcanzamos cierta edad y nuestros hijos, dice papá, lo agarro de la mano, y usted dice, no me toques, yo todavía puedo. A nuestra madre o a nuestra hermana mayor, te ayudo a bajar, dice, cállate, no te acerques. Todavía va, ella sabe que vaya tirando los pasos a ciegas, porque así es la vida, hermanos. Pero el agarrar de la mano nos habla de una humillación. El poderoso lobo hoy es un manso cordero ingenuo que lo llevan de la mano. Cuando el Señor nos tiene que tomar de la mano, entonces estamos preparados para servirle. Cuando nosotros vamos por sí solos braceando y haciendo así grandes, el Señor dice, todavía tengo que darte un correazo y humillarte para tomarte de la mano y enseñarte el camino. La grandeza de una persona consiste en reconocer que debe ir de la mano de Dios todos los días. En que si su mano nos suelta, nosotros no somos capaces, nos vamos a deslizar en el abismo. Es menester que su mano nos tome y nos lleve todos los días por el camino. Tómame de la mano. Lo llevan de la mano al hombre. Aquí están los detalles. Qué humillación, de lobo a cordero. 3 días no comió ni bebió. No podemos ignorar que Pablo era un gran conocedor de la Escritura. Pablo sabía lo que era el ayuno. Pablo comprendió lo que le estaba pasando. Y entró en un ayuno, yo lo creo así. No comió ni bebió. Dios le dio una visión. Y él vio lo que le iba a suceder. Pero lo grande es que mientras él tiene esta visión, en otro lado, en la iglesia de Damasco, hay un hombre de Dios que está teniendo la visión. Y le dice, vete a tal lugar porque el Señor da direcciones. En tal lugar, en tal casa, tengo a Saulo de Tarso. ¿A quién dijo aquel hombre? A Saulo de Tarso. ¿Al que persigue la iglesia? Sí. Me imagino que Ananías también tembló y tuvo miedo. Dijo el Señor, pero allí lo tengo. Instrumento escogido me es para llevar mi gloria ante reyes, ante los gentiles. Vete y vas a orar por él. ¿Cuánto necesitamos la oración de los demás? El Señor lo transforma antes de usarlo. Lo hace su siervo. Cuando Dios llama a alguien a su servicio, primero lo transforma. Si Dios pudo transformar a Saulo de Tarso, que hubieron cosas que él no las habló. Él dijo, yo no quiero hablar de mi vida pasada. No quiero hablar de mi vida pasada. Yo mejor me extiendo a lo que está por delante, porque yo no era digno de estar aquí. Pero me pregunto en cierto grado, y cada uno en su grado, ¿quién era digno de estar aquí? Que levante la mano para que todos conozcamos a un mentiroso de verdad. ¿Quién era digno de estar aquí? ¿Quién puede alabar a Dios aquí por méritos propios, por justicia propia? ¿Quién está limpio que lance la primera piedra? No eran nuestros pecados tan negros y tan rojos que no teníamos entrada a la santidad de Dios. Tuvo que venir Cristo y tomar toda esa suciedad y darnos su santidad y su justicia. Se despojó de su justicia y la santidad que tenía o de Cristo mismo que tiene y la puso sobre mí. Me vistió con esa justicia y santidad e inocencia y él tomó mis trapos sucios y se los llevó al madero.
para que la ira de Dios no caiga sobre mí, sino que cayó sobre toda la ira sobre el Cordero que está clavado en aquella cruz y siente todo el juicio divino por los pecados que están allí. El Señor nos transformó para su servicio y no ha dejado dudas. ¿Verdad que no ha dejado dudas? ¿Verdad que no ha dejado dudas el Señor en nuestra vida? Hermanos, luchas tenemos todos los días, pero dudas de lo que es el Evangelio de Cristo. Yo recuerdo en mis primeros años de la fe, por ahí aparecían unos señores que se cuelgan una maleta negra y le venden a uno cierta literatura. Y yo no podía discutir con ellos, porque si me sentaba a discutir con ellos me dejaban sin palabras. Pero había algo dentro de mí, una experiencia de uno que transformó mi vida para siempre. Y yo decía, un día voy a poder discutir con estos que andan aquí, porque andan negando la verdadera fe. No se puede negar lo que hemos conocido. ¿Cómo, dijo Juan, dejar de decir lo que nuestras manos tocaron, tocante al verbo de vida? Yo estuve con él, dice Juan, y nunca le oí engaño en su boca. Nunca mintió. Gracias por su atención en esta mañana, hermanos. Les invito a cerrar sus ojos un momento. Aleluya. Si quieren estar de pie, ya que algunos están de pie, los que puedan.